Marcos capítulo 16, el verso 15. Dice la palabra del Señor: y Él les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por los próximos minutos quiero ministrar bajo el tema la gran comisión. La gran comisión. Después de la resurrección de Jesucristo y antes de su ascensión hacia el cielo, Marcos relata que antes que Él se fuese, se apareció en 3 diferentes ocasiones. La primera se aparece a María Magdalena, la segunda ocasión a 2 discípulos y la tercera ocasión a los 11. Cuando se aparece a María, la Escritura nos enseña que se revela a María como el Consolador, el que consuela. María se encontraba llorando delante de la tumba, esperando ver a aquel que había anunciado tantas ocasiones que Él iba a resucitar. Y cuando ella llega y ve la tumba vacía, su pregunta era: ¿quién había tomado el maestro? Jesús se acerca a ella y se representa a la vida de María como el Señor que consuela. Después se aparece a 2 de sus discípulos y andó con Él, y a través de esa plática Él se mostró como el Señor que afirma. Y en la última ocasión, antes de su ascensión, se aparece a sus 12 discípulos como aquel que los envía. Una de las cosas que debemos de comprender, que antes de ser enviado es necesario ser afirmado, pero antes de ser afirmado es necesario ser consolado. La incertidumbre de un momento inesperado no nos puede detener al mandato puesto delante de nosotros. Fuera fácil decir que la obra del evangelista, aunque unos portan el llamado como ministerio, pero reconocemos que es el mandato de la iglesia, porque Dios nos ha mandado a todos evangelizar. No es algo que se logra cuando todo anda bien, sino es algo que debemos de iniciar y seguir en la encomienda del Señor por encima de los momentos difíciles que tenemos que vivir. El evangelio de Jesucristo no solamente es predicado en temporadas agradables, sino es esencial predicarlo en tiempos difíciles. Tenemos que comprender que para este momento Dios nos ha llamado a predicar su evangelio. Quiero por un momento traer a memoria algunos hombres que han marcado la historia como evangelistas. El evangelista Gigi Ávila, que predicaba desde los estadios en Latinoamérica. El evangelista Luis Palau, que predicaba a través de su festival. Nicky Cruz, a través de su ministerio de reconciliación, hablando de su testimonio. El evangelista Rasky, predicando desde la esquilinata del Capitolio. El evangelista Billy Graham, Shamba, Graham Bonnke. Personas que fueron escogidos de parte del Señor para predicar el evangelio de Jesucristo, y lo predicaron en temporadas difíciles. Todos tuvieron que evangelizar con retos en su época, viviendo el socialismo, la dictadura, el racismo, la discriminación contra la mujer, el ser rechazado por el color de piel. Y es importante entender que debemos abrazar el principio de predicar el evangelio por encima de toda temporada difícil. Desde las páginas de la Biblia podemos hablar del apóstol Pablo, que aunque fue apóstol, evangelizó. Esteban evangelizó. Juan, Pedro evangelizaron. Timoteo, que se le encomienda el llamado de hacer obra de evangelista. No vivieron ellos espadas y fuegos y cárceles, islas llamadas Pasmos, una isla llamada Malta, un gobierno llamado Roma. Y por encima de la realidad que estaban viviendo, había algo en su espíritu que le decía: id y predicar el evangelio de Jesucristo. Y no es una palabra pasiva, sino es una palabra activa. Es una palabra que presente o representa, mejor dicho, movimiento, marchar. Es necesario ir. Por lo cual, si ellos fueron por encima de Nerón y los anticristos de su época, ¿qué pandemia puede detener la iglesia de este tiempo presente?
porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo se llaman nuestras puertas en este tiempo? Nuestras puertas quizás se llaman recesión, corrupción en el gobierno, leyes que son inmorales, pandemia, coronavirus, SIDA, cáncer, abuso de niños. Quizás se llama Tobías, Sanbalat, Goliat, Faraón. Pero no importa el nombre que tenga, la iglesia de Cristo vencerá por encima de esa realidad. Mi Biblia dice que ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo porvenir, ni principado ni potestades podrá ir en contra de la iglesia de Jesucristo. Por tanto, le predico a una iglesia y permíteme declarar en este día: es necesario escuchar desde vuestras congregaciones el grito de id. Entre Egipto y el mar Rojo tenemos que ir. Entre Israel y Goliat tenemos que ir. Entre el pozo y el palacio tenemos que ir. Entre el desierto y la tierra prometida tenemos que ir. Entre Gólgota y la tumba tenemos que ir. Aleluya. Por eso no importa la realidad que está viviendo en tu tiempo presente, sea el nombre de la circunstancia que sea, Dios nos ha llamado a ir. Pero ¿ir a dónde? La escritura es clara cuando dice: predicad y id a todo el mundo. ¿Dónde es nuestro destino? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde tenemos que marchar? Tenemos que marchar hacia el mundo. La obra del evangelista, aunque tiene su función en la congregación, florece más cuando lo saca de la congregación. Su función son las calles, su función son los lugares donde nadie quiere entrar, su función son en lugares quizás que todo el mundo huye para no ir a donde esos lugares, pero el evangelista va. Sabemos que hay estados que están viviendo en este tiempo un conflicto donde no se puede congregar. Se puede ir a Walmart, pero no se puede ir a la iglesia. Se puede ir a una tienda donde se vende bebidas alcohólicas, pero no se puede ir a la iglesia. Se puede ir a Ross, se puede ir a un restaurante, pero no se puede ir a la iglesia. Y sabemos que esto es parte de una persecución contra la iglesia. Pero permítame decirte en este día que aunque no es justo lo que estamos viviendo, creo que fue necesario. Lo voy a repetir: aunque no es justo lo que estamos viviendo, creo que fue necesario. La iglesia llevaba mucho tiempo encerrado en cuatro paredes. Si hay algo positivo que podemos sacar de esta situación llamada pandemia, es que nos sacó de las cuatro paredes. Nos hizo salir. ¿Cuántos de nosotros hace tiempo no habíamos hecho un evento al aire libre hasta que llegó la pandemia? Muchos de nosotros no habíamos visitado hospitales hasta que llegó la pandemia. Muchos de nosotros no pensábamos a salir y tratar de ministrar la palabra de Dios a través de otros medios si no fuese por esta pandemia. Déjame declarar en este día y déjame afirmar un principio. Qué bueno saber que el edificio no es la iglesia, sino que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Qué bueno saber que la iglesia no está fundada o hecha por ladrillos, sino piedras vivas que somos nosotros. Si no fuese por lo que hemos estado viviendo, nunca hubiéramos salido de las cuatro paredes. Con razón la escritura nos enseña que iglesia en su término original es eclesía, que significa aquellos que son enviados afuera. Llegó la hora de salir afuera. Llegó la hora de ir a todo el mundo. ¿Y qué vamos a hacer? Siguiente principio: vamos a predicar. Predicar es, de acuerdo al diccionario, es el discurso el cual uno reclama o proclama algo. Es un discurso largo y poco oportuno que se hace con cierto apasionamiento y vehemencia. Pero la palabra griega para predicar es keiruso, que literalmente es ser un heraldo, oficiar como un heraldo, para proclamar a la manera de un heraldo, siempre con la asegurancia de formalidad, seriedad y una autoridad que hoy hay que escuchar y obedecer. Llegó la hora de predicar, no simplemente de motivar desde nuestros altares, sino predicar. No solamente enseñar, sino predicar. No solamente exhortar, sino predicar.
predicar. Nuestro mensaje tiene que ir mucho más allá que simplemente una declaración que da cosquilla al oído natural, sino que penetra lo más profundo de vuestro corazón, que hace gente volver a sus rodillas, levantar la mano y declarar: Jesús es el Señor de mi vida. Hoy le estoy predicando a una iglesia que volverá a predicar sin temor, predicar sin miedo a las circunstancias adversas, predicar por encima de aquellos que quieren cortar tu cabeza como Herod, que quieren irse contra ti como quisieron ir en contra de Pablo, en contra de Sila y de contra de otro hombre de Dios. Vengo a predicarle a una iglesia que quiere predicar. ¿Y cómo predicaremos? Romanos capítulo 10 verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuál hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Yo vengo a hablarle a todo predicador que me escucha: tú has sido enviado. Esa es nuestra seguridad y esa es nuestra fortaleza. Y quizás no fuiste el primero, pero esta es la temporada donde Dios levantará los postreros. Mateo capítulo 20 verso 16 dice: quizás no los primeros, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Vengo a predicarle a pastores escogidos para evangelizar. Vengo a hablarle a profetas que también tienen la unción de evangelista. Vengo a hablarle a maestros que tienen la pasión también para evangelizar. Quizás no eres un primero, pero eres un postrero. David fue el postrero en su casa, pero terminó siendo rey de Israel. José fue el postrero en su casa, pero terminó siendo gobernador. Isaac fue el postrero, hijo de su casa, pero fue el hijo de la promesa. Jacob es el postrero de gemelos, pero termina siendo el hijo de la bendición. Eliseo es el postrer profeta, pero termina con la doble porción. Y Jesucristo es el postrer Adán, y él es rey de reyes y señor de señores. Alguien debe de gritar aleluya en su casa, en su oficina, donde quiera que me está viendo. Tú eres un postrero. Estamos hablando a gente que necesitan volver a la pasión de evangelista. ¿Cuál es nuestra actitud? Primera de Corintios capítulo 13 verso 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos son amor. ¿Cómo predicaremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Lo haremos con fe? ¿Lo haremos con esperanza? Y lo haremos con amor. Antes de establecer cualquier método de evangelización, sea a través de una carpa evangelística, sea a través de las redes sociales, sea a través del medio que quiere establecer, no nos vale predicar en estos medios si no lo hacemos con la actitud correcta. Es con fe, es con esperanza y es con el amor. La fe es el principio del capítulo 11 verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero entienda algo de la fe, que la fe tiene dos caras. Hay dos caras de la fe. Está el lado de la fe que a todo el mundo le agrada. El lado de la fe donde dice la escritura: por la fe de Abraham, por la fe de Noé, por la fe de David, por la fe de Salomón, por la fe de estos grandes héroes de la fe, conquistaron, lograron, arrancaron cabezas de gigante, alcanzaron todas las cosas que ellos esperaban alcanzar en el Señor. Pero hay otro lado. Verso 36. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Pero el verso 39 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hay un lado de la fe que no se trata de alcanzar, se trata de permanecer. Aleluya. No se trata de lograr, se trata de vencer internamente la realidad que está viviendo.
Cuando azotó esta pandemia por primera vez, cuántos pastores de la ciudad de Nueva York, cuántos pastores de esta misma organización fallecieron. Y quizás muchos dijeron fue por falta de fe. Permítame aclarar algo en este día. Su fe no fue medida en el resultado del milagro. Su fe fue medida que por encima de la enfermedad declararon: no hay justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Hay una generación de hombres y mujeres que están de pies por encima de su realidad, que quizás no vieron su tierra prometida aquí en la tierra, pero están siendo abrazados por el Todopoderoso. Por eso nuestra fe no está fundada en casas, ni en carros, ni en mansiones. No está fundada en lucros, ni en éxito personal. No está fundada en finanzas. Nuestra fe está fundada en aquel que murió y resucitó. A los afligidos, a los que están sufriendo, a los que están padeciendo, no es falta de fe, es que tú eres un creyente de otra categoría, que aunque te meten en cárceles y tus espaldas están sangrando, le puede decir al infierno: me pueden encerrar en estas rejas, me pueden atar mis manos y mis pies, pero no podrán cerrar mi boca. Bendeciré a Dios en todo tiempo, su alabanza estará en continuo en mi boca. Eso es fe. Mucho más que alcanzar algo en la tierra, es una posición. Esta casa no se cae porque está fundado sobre la roca. Número 2, es una iglesia que necesita predicar esperanza. Colosenses capítulo 1 verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nuestra esperanza no viene de Trump, aleluya. Nuestra esperanza no viene del doctor Fauci. Nuestra esperanza no viene de hydrochloroquine, aleluya. Nuestra esperanza no viene de ninguna vacuna. Nuestra esperanza está escondida en Cristo. Esta es nuestra esperanza, y esto es lo que predicamos, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se compara con la gloria venidera que es en nosotros y que en nosotros se ha de manifestar. Cuando Habacuc vivió su experiencia y salió hacia afuera y dijo: Señor, no ve la iniquidad, no ve el pecado, porque los justos sufren y los impíos prosperan. El Señor tuvo que recordarle, y le dice en el capítulo 2 verso 3: aunque la visión tardare, eso se llama esperanza. Aleluya. Al pastor que me escucha, al predicador que me escucha, al profeta que me escucha, vengo a traerte a memoria lo que Dios te dijo antes de la pandemia. Porque a mí no me interesa la pandemia presente, lo que me interesa es qué fue lo que Dios me dijo antes de esta realidad. Y antes de esta realidad Él dijo que soy más que vencedor. Antes que esta realidad vino, Él dijo que yo era cabeza y no cola. Antes de esta realidad Él dijo: aunque un ejército acampe contra mí y contra mí se levantase guerra, yo estaré confiado. La pandemia no lo puede detener. El cerrarse los templos no lo puede detener. La corrupción del gobierno no lo puede detener. De igual manera la muerte no pudo detener al Cristo de la gloria. Quizás estamos viviendo nuestro viernes de sepultura, pero vendrá nuestro domingo de resurrección. Vengo a profetizarle a una congregación: tu resurrección llega. Vengo a profetizarle a un ministerio: tu resurrección llega. Hay esperanza, aleluya. Hay esperanza. Y en el tercer lugar, si vamos a predicar, prediquemos con amor. Prediquemos con amor. Tenemos que comprender que el evangelio no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Libro de Juan capítulo 3 verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelio no ha cambiado, sigue siendo el producto del amor, y ese amor se manifiesta con pasión y con poder, aleluya.
Primera de Corintios capítulo 2 verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Marcos 16, 15, Marcos 16, verso 17. Cuando el Señor le dice: ve y predica el evangelio a toda criatura, le dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto no ha cambiado. Seguimos siendo una iglesia de poder. Y el amor de Dios se encarna con el poder, porque por amor Él nos sana, por amor Él nos liberta, por amor Él nos restaura, por amor Él nos libra de todas vuestras dolencias. Y es el amor de Dios que expresa su poder, y cuando evangelizamos con amor, su poder se manifiesta. Ahora mi asignación, ya para concluir, era hablar un poco de cuáles son los métodos que podemos usar. Era necesario porque hacemos lo que hacemos. Era necesario establecer esta plataforma. Pero ¿qué vamos a hacer? Predicador, estamos encerrados, estamos viviendo una realidad difícil. ¿Cómo evangelizamos ahora? No nos dejan repartir tratados, no podemos tocar a nadie. ¿Cómo lo hacemos? La respuesta es fácil: de cada manera posible. Aleluya. No podemos encerrar la forma de evangelizar solamente hablando de un método. Busca todos los métodos necesarios. Siéntese con tu grupo de evangelistas de tu congregación. ¿Cómo podemos salirnos del cajón? ¿Cómo podemos salirnos de las estructuras establecidas? ¿Qué podemos hacer? No hay límite para extender el evangelio de Jesucristo, pero sí te enseño la plataforma de todo esto. Aprendemos del evangelista de los evangelistas, Jesucristo. La Biblia dice, el verso 14 del libro de Juan capítulo 1: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. En otras palabras, el secreto para evangelizar en este tiempo es cómo hacer carne la palabra de Dios. Lo voy a repetir porque esto es clave. Cómo hacer carne la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2 verso 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de la cruz. Mi pregunta para usted, pastor, evangelista, profeta, congregación, la pregunta sería: ¿hasta dónde estamos dispuestos a ir para encarnar la palabra? ¿Hasta dónde? ¿Qué estás tú dispuesto a hacer para humanizar lo divino? Aleluya. Para hacer práctico lo profundo. Para hacer sencillo lo que es la profundidad de un Dios infinito. Jesús es el ejemplo por excelencia. Encarnó la palabra. Él dijo: para llegar a ellos, se hizo uno de ellos. Se vistió su palabra de humanidad para luego revelar su palabra, y luego ellos pudieron llegar a su divinidad. Entonces, lo que era divino se hizo humano para llegar a ellos y a ellos recibirlo. Su mente es abierta a los reinos de los cielos. Tenemos que encapsular su palabra de tal manera que el mundo lo pueda recibir y que se encuentre con el dador de la vida, y el principio no y el principio no puede diluirse. En otras palabras, yo puedo humanizar la presentación, pero el fundamento no se cambia. Yo puedo encarnar la palabra, pero no la puedo distorsionar. Los años me han mostrado que los métodos cambian, pero el fundamento es el mismo.
Cuando vamos al libro de los Hechos, el Espíritu de Dios desciende sobre los 120 que están ahí y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y comenzaron a hablar lenguas del pueblo que se encontraba, lenguas Mesopotamia, lenguas Judea, lenguas Capadocia, lenguas Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia y Egipto. Y Dios está buscando una iglesia que sabe hablar en otras lenguas. Lo voy a declarar. Está buscando una iglesia que sabe hablar en otras lenguas, lenguas musicales, lenguas filosóficas, lenguas de arte, lenguas de comunicación, lenguas políticas, lenguas de leyes, lenguas de emprendimiento, lenguas de negocio, lenguas de Facebook, lenguas de Instagram. Alguien que me está entendiendo. Dios está buscando en una iglesia que sabe hablar el evangelio en otras lenguas. ¿Cómo predicamos el evangelio de Jesucristo? Aprende a hablar en otras lenguas. La escritura dice que Sadrach, Mesach y Abednego lo instruyeron con las lenguas de Babilonia. Mas sin embargo, durante el día hablaban como Babilonia, pero de noche hablaban en hebreo. A alguien se le ocurrió que la radio no solo servía para escuchar música, sino para predicar. A alguien le ocurrió que la televisión no solamente servía para programas de diversión, sino para predicar. A alguien le ocurrió que el internet no solo servía para obtener información, sino para predicar. A alguien le ocurrió que las redes sociales no solamente servía para poner comentarios y poner fotos personales, sino para predicar. Comienza a ver lo que el mundo utiliza y mete la palabra. ¿Cómo evangelizamos? Busca lo que se haga. Si es con un póster, si es a través de un evento al aire libre, si es a través de la medicina, si es a través de marcha, sea lo que sea. Mira lo que está haciendo el mundo y predica por ahí. Si Jesús se hizo hombre, nosotros como iglesia nos podemos, aleluya, humanizarnos de tal manera, predicar el evangelio y ver el fruto por predicar el verdadero evangelio. Cierro con esto. Si vas a meterte en todas las áreas para predicar, asegúrate que estás predicando el evangelio de Cristo. Primera de Corintios capítulo 1 versos 23 y 25. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuál es el mensaje que debemos de predicar? Que la humanidad perdió su oportunidad en Edén por medio de un pecado cometido por Adán, pero llegó el postrer Adán y nos redimió. El primer Adán nos mató, el postrero Adán nos restauró. Este es el evangelio. Primera de Corintios 15, 21 y 22. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es Cristo y solo Cristo. Un hecho positivo y bonito no es suficiente. Se requiere el mensaje correcto. Ve y predicar el evangelio. No el evangelio de lo sobrenatural, aunque Dios es sobrenatural. No el evangelio de la prosperidad, aunque Dios prospera. No el evangelio de la sanidad, aunque el Señor sana. No el evangelio de la profecía, aunque Dios es la profecía cumplida. Es el evangelio de Jesucristo. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es vuestra fe. Hay una iglesia que hoy puedo declarar que la cruz es suficiente. Volvemos a predicar a Cristo, volvemos a cantar a Cristo, volvemos a anunciar a Cristo y veremos que la gente serán transformadas. Bendiciones en esta tarde.